Vamos a abrir la Biblia, por favor, hermanos. Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Y ustedes ya saben qué capítulo nos toca. ¿Quién se acuerda? El 10. ¿Quién dijo 10? Muy bien, el alumno más estudioso de todos. El capítulo 10, ahí estamos. Ahora, abran sus Biblias, por favor, a Daniel, capítulo 10. Amén. Es una bendición enseñar libros de la Biblia. Me recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que él quiere que él le decía a la iglesia que él debía enseñar todo el consejo de Dios. Eso quiere decir que todo lo que Dios enseña y dice, él lo quería enseñar. Y tenía que enseñar Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los consejos de Dios. Bueno, vamos a ver Daniel capítulo 10 y vamos a leer el capítulo completo. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Todos. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he salido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que ayudes a tu siervo a predicar tu palabra, y ayúdame a ser de bendición. Dios, pido que tu Espíritu enseñe, y pido que me des el énfasis bíblico de este pasaje, y me ayudes a hacer tu voluntad. Y gracias, Dios, por
por tu palabra que nos enseña y nos ayuda a aprender de Dios, nos ayuda a aprender del pecado del hombre y de cómo Dios quiere que cambiemos para ser más como ti, Señor, como Cristo. Te pido bendigas este mensaje en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estaba leyendo este pasaje y lo leí una vez y lo leí otra vez. Estaba mi hijo compartiéndome de cómo le enseñan a predicar allá donde está en Pensacola y dice que el maestro le dice que debe de leer el texto al menos 5 veces para sacar un bosquejo. Yo no lo leí 5 veces cuando Dios me dio un bosquejo y Dios me dijo: hay 2 cosas que debes entender aquí en este pasaje, y estas 2 cosas son, primeramente, qué importante es la oración. Qué importante es la oración. Y segunda cosa que es muy importante es que estamos en una guerra espiritual. Esta es la última visión que tiene Daniel. Esta visión sucede en el año 536 antes de Cristo, y en esta visión, dice el capítulo 10, Daniel estaba en el año 3 de Ciro. Ya no es Darío, ahora es Ciro, ya han pasado años. Daniel está más avanzado en edad. Dios le reveló palabra a Daniel, quien era llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 10, y quiero leérselo rápidamente. Aquí en Efesios 10 dice la palabra de Dios, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si estamos pasando por una lucha espiritual, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Eso quiere decir pensar la verdad, hablar la verdad, confiar en la verdad, tener un estilo de vida alrededor de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y aquí Daniel dice en el versículo 1, y la palabra era verdadera. Esto es palabra de verdad y el conflicto grande. Y vemos que cuando nosotros estamos ciñéndonos con la verdad, es porque estamos en un conflicto. Daniel estaba teniendo un conflicto, dice la palabra de Dios, grande. El conflicto grande porque Daniel tenía una pasión, hermanos. La pasión de Daniel era por su pueblo. Daniel amaba a su pueblo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pablo amaba a su pueblo también, los judíos. Y Daniel tenía un conflicto grande porque él estaba buscando una respuesta de Dios, saber el plan de Dios para su pueblo en el futuro, y pedirle a Dios que cumpliera su palabra en regresarlos a la tierra prometida de Jerusalén. Y está Daniel con un conflicto grande. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual todos. Los que estamos en serio con Dios, estamos en una guerra espiritual. Si usted va a Efesios 6, versículo 10, vaya allí por favor, porque es mi pasaje paralelo de este mensaje. Dice la escritura, vamos a leer juntos versículos 10 al 13. ¿Ya lo encontró? Amén. Leámoslo juntos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Daniel dice, tenía un conflicto grande. Él estaba en lucha, estaba en conflicto contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estaba luchando contra ellos. ¿Y cómo luchaba Daniel contra ellos? Luchaba por medio de la oración. Estaba él luchando por medio de la oración para que Dios se manifestara, para que Dios obrara, para que Dios llevara a cabo su plan, porque había una lucha grande para destruir al pueblo de Israel. Había una lucha grande para que el pueblo de Israel no volviera a Jerusalén. Y esto vamos a verlo más adelante. En aquellos días, versículo 2, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí vemos el primer punto del mensaje esta noche, del estudio. El primer punto, hermanos, es la oración de Daniel. Daniel se supo que si tenía una batalla espiritual, él iba a pelearla orando. Hermanos, si vamos a pelear la buena batalla, una forma de pelear la buena batalla es orando. Pero mire cómo oraba Daniel. Dice versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estuvo afligido, dice el versículo 2, en Daniel 10:2, dice, él estuvo afligido en luto, dice la versión en inglés, King James, dice en luto. Él estuvo afligido, él estuvo en luto, él estaba profundamente consternado y compungido por la situación de su pueblo, y él estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Esto es, hermanos, Daniel, por 3 semanas él estuvo orando. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo la necesidad de orar por la batalla y conflicto tan grande en el que estaba. Fíjese, hermano, cuando usted está en un conflicto, usted lo va a sentir. Cuando usted está en un conflicto, usted lo va a sentir. ¿Cómo pastor se puede sentir si estoy en un conflicto espiritual? Hermano, viene a veces la ansiedad, viene la aflicción, viene a veces los pensamientos malos, viene el desánimo, vienen las luchas en cuanto si en realidad vale la pena servir al Señor, seguir adelante. Vienen las luchas cuando vemos a nuestros hijos batallar con las cosas de Dios, nuestro cónyuge batallar con las cosas de Dios, cuando vemos nosotros que nuestra mente empieza a divagar y volver atrás, a querer ser mundano, querer pensar como el mundo piensa, querer hacerle caso al viejo hombre. Y cuando estamos viendo todas estas cosas en nosotros, es porque estamos en medio de un gran conflicto, hermanos. Estamos en una gran batalla. Y hay momentos, la Biblia dice, vamos otra vez a Efesios 6, porque voy a estar saltando de un libro a otro, pero ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, la palabra de Dios nos dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, ¿qué, hermanos? Malo. Todos tenemos un día malo, días malos. ¿Por qué tenemos días malos? Porque estamos en una lucha espiritual, hermanos. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu, dice la palabra de Dios. Ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos días malos. Tenemos días donde parece que la carne ganó la batalla, ganó el día.
Tenemos días donde las emociones son mi vehículo y me transportan a donde no quiero estar y siento lo que no quiero sentir y estoy yo con emociones y pasiones que no son correctas, de las que me avergüenzo aún en sentirlas. Y ahí estamos, tenemos un día malo, días donde le damos rienda suelta a nuestra carne, decimos algo, cometemos un pecado que no debíamos cometer, nos arrepentimos, nos sentimos mal. Viene el día malo, hermanos. Pero dice la Biblia que estamos en una batalla espiritual y debemos seguir peleando. Y mientras que Dios nos está mostrando que necesitamos tener un esfuerzo bien enfocado en la batalla y estar afligidos y estar trabajando en oración más que de lo normal, debemos hacerle caso al Señor. Fíjense, versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿qué, hermanos? 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días. Vea el versículo 13. Fíjese por qué fueron 21 días. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿qué? 21 días. 3 semanas. ¿Sí ve ahí la conexión, hermanos? ¿A quién se lo opuso? Bueno, aquí vemos que el príncipe, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿A quién se lo opuso? Se lo opuso al ángel. ¿Qué estaba haciendo el ángel? Estaba peleando contra el príncipe del reino de Persia para contestar la oración de Daniel. ¿Y quién es este príncipe de Persia? Hermano, yo creo que había demonios y principados y potestades ayudando al reino de Persia para llevar a cabo una obra en contra del pueblo de Dios. Porque detrás de todo está el dragón, está Satanás queriendo destruir al pueblo de Dios desde el principio, hermanos. Entonces vemos que detrás de estos reinos, detrás de Persia, detrás de Grecia, había demonios tratando de usarlos para destruir toda la piedad, destruir al pueblo de Dios, destruir la palabra de Dios, el testimonio de Dios, porque esa es la agenda del diablo desde el principio, hermanos. Él quiere destruir toda la verdad y quiere quitarle su gloria a Dios y tomar su lugar y rebelarse contra Él y luchar contra Él lo más posible. Él no se va a dar por vencido, hermanos. Aquí vemos, por eso fueron 21 días que estuvo Daniel afligido por 3 semanas. Hermanos, cuando usted sienta que está pasando por una lucha espiritual, a veces lo sentimos con estrés de diferentes maneras. A veces se nos va el apetito, a veces se nos va el sueño, nos despertamos en la madrugada. Es porque estamos pasando por un tiempo de un conflicto grande espiritual. Quizá el diablo está trabajando duro en nuestros hijos, está trabajando duro en tu negocio, está trabajando duro en tus pensamientos, en tu esposo, en tu esposa, en tu iglesia. Y hay un conflicto grande, hermanos. Y cuando Dios te guía por su espíritu a tener un tiempo especial de oración, hermano, no lo pases por alto. No trates de distraer el pensamiento y los deseos que te da Dios. Vamos a imitar lo que hizo Daniel, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Igualmente, hermanos, cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado, Cristo tuvo una necesidad grande de orar, hermanos. Fíjese conmigo en Lucas 22. Ahí en Lucas capítulo 22 dice la escritura, Lucas 22 y creo que es versículo 44, 45. Bueno, versículo 39, vamos a retroceder un poquito. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice, hermanos? Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos decir, hermanos, que Cristo estaba teniendo un conflicto grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Un conflicto grande. Cristo diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pero la tuya.
Hay matrimonios donde el cónyuge está pensando, me voy a ir de la casa, voy a dejar a mi cónyuge. Un conflicto grande, donde debemos de imitar a Cristo, y cuando estamos en un conflicto grande, orar y afligirnos por el tiempo que el Espíritu Santo nos guía a afligirnos para poder luchar una buena batalla, porque los demonios literalmente están detrás en esa batalla queriendo destronar o destruir o conquistar o devorar aquello que están, cuál es su objetivo en tu vida espiritual. Y dice el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel, ¿para qué, hermanos? Para fortalecerle. Lo mismo le pasó a Daniel. Daniel, dice la palabra de Dios, que cuando él estaba en este conflicto, dice la palabra de Dios, versículo 5, y voy a estar vuelta y vuelta, hermanos. Así que dejo un divisor en Daniel 10 y Efesios 6 y otros pasajes. Pero bueno, dice la Biblia, y Daniel 10:5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres. Fíjense, hermano, qué importante, una ayuda personal a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en un gran conflicto. Los demás estaban como los discípulos durmiendo. No sentían el conflicto. Y le ha pasado, y me ha pasado a mí, hermanos, que sentimos una urgencia de orar, tenemos una urgencia de buscar a Dios, queremos ayunar, queremos leer la Biblia, queremos buscar al Señor con todo nuestro corazón, y otros ni por aquí el deseo de buscar al Señor. Porque unos están pasando un conflicto grande, otros no. Y esto fue lo que pasó con Daniel, fue lo que pasó con el Señor Jesús, con sus discípulos. El Señor sentía un conflicto grande, y Él sabía que la forma de pelear este conflicto no era con armas físicas, pero con armas espirituales. Y dice el versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y bueno, la historia larga, corta, hermanos, dice la palabra de Dios que este ángel fortaleció a Daniel, versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel estaba como tan debilitado, cayó de cara al suelo, hermanos. Después estaba como un perro, sobre 4 patas. Él estaba con sus rodillas y sus 2 manos. Y después el ángel, dice, lo tocó, hizo que se pusiera sobre sus pies. Y dice, está atento a las palabras. Volvamos a Jesucristo, hermanos, en Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero note lo que pasó. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como, hermanos, durmiendo. Es obvio, y podemos decir que el conflicto grande lo tenía Cristo, y los discípulos estaban tan cansados que no estaban entendiendo el conflicto por el que estaban pasando. Pero ellos tendrían un conflicto también. Y ese es otro problema, que a veces unos tenemos una urgencia porque vemos el conflicto, otros no ven el conflicto y no están orando. Pero déjeme decirle, hermanos, toda la iglesia hoy en día estamos inmersa en una lucha espiritual. Y toda la iglesia necesitamos orar sin cesar. Toda la iglesia necesitamos buscar al Señor. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, un deseo del enemigo, el diablo, de destruir la iglesia, de destruir el testimonio de Cristo. Hay un deseo, hermanos, de que la iglesia sea devorada por el diablo, para que no seamos esos testigos de Cristo para la salvación de las almas perdidas.
Y debemos de ver que el Señor quiere que tengamos una pasión como la tenía Daniel por su pueblo, que tengamos una pasión por las almas. Hermano, ve el globo terráqueo. Cada parte que está ahí en el globo terráqueo de color bronce significa tierra, donde hay personas, donde hay almas, donde hay gobiernos, donde hay necesidades grandes, físicas, emocionales, pero sobre todo espirituales. Y Dios quiere que tengamos una pasión por las almas. Y que entremos a un conflicto con el enemigo, el diablo, porque cuando estamos sirviendo al Señor, estamos entrando a un conflicto. Estamos haciendo la guerra al diablo. Lo bueno es, hermanos, que cuando estamos en un conflicto con el enemigo, el diablo, no estamos peleando nosotros. Dios va a pelear nuestras batallas. Dice la palabra de Dios, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice muchos, pues mejor no hago nada, me quedo con los brazos cruzados. De todas formas el diablo ya te tiene devorado, ya se encargó de ti de todas maneras. De una forma u otra ya se encargó de ti. Es mejor despertar mientras tenemos vida, mientras tenemos aliento, mientras tenemos vigor, tenemos salud, poder servir al Señor, porque Dios nos creó y nos salvó con un propósito, hermanos. Y el propósito es que le seamos un instrumento en sus manos para honra, para que el Señor pueda usarnos para pelear la buena batalla, hermanos, de la fe, y que veamos vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Ahora, vamos a volver al libro de Daniel. Dice, versículo 3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel, dice la Biblia, que él tuvo un ayuno, y dice que él ayunó, no comiendo manjar delicado, ni entró en su boca carne. Entonces, el ayuno de Daniel, no había manjares delicados, no había carne en su boca, ni vino. Parece que Daniel se estaba guardando de aquellas cosas lujosas, extravagantes, que él tenía, a lo que tenía acceso por estar entre el rey y los gobernadores. Él quiso quitarse de la extravaganza y vivir una vida básica y una vida buscando al Señor. Dice, ni me ungí con ungüento. Probablemente estos días Daniel no salió a las cortes, no salió a ver al rey, estaba sin ungirse, estaba en lamento, estaba lastimado por su pueblo, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Yo estaba pensando, hermano, el creyente podemos orar de muchas maneras y ayunar, de muchas maneras. Una manera en que podemos ayunar es la más típica y la más clásica, es no comer o no comer cosas sólidas, lo líquido. Pero bueno, aquí vemos que el ayuno de Daniel fue algo interesante. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con aceite. Yo estaba pensando, hermanos, hay cosas que son tan superfluas en nuestra vida que no las necesitamos, que si nos retraemos de estas cosas y usamos ese tiempo para orar, pudiéramos conquistar terreno en oración. Y Dios me hizo pensar de una cosa, por ejemplo, el teléfono celular. ¿Qué tal un ayuno de teléfono celular? Hermano, ahí en los teléfonos celulares hay una de los que son Apple, tiene una contador, dice screen time. ¿Cuánto tiempo pasas mirando la pantalla? Y tú te vas a sorprender cuando you look at your screen time. Cuando tú ves a tu tiempo donde pasas mirando la pantalla, y vas a ver que no son minutos, son horas, hermanos. Horas y horas por semana. Los más conservadores, quizá 8 horas, 6, 8 horas. Los más retirados del teléfono. Pero los jóvenes, eso se lo echan en un solo día. Multiplícalo por 7.
¿Cuántas horas estás pasando en el teléfono en cosas superfluas, en cosas vanas, en cosas que no tienen un provecho eterno, que por cierto la mayoría de ellos no te beneficia? Imagínate si eso lo pasas en ayuno y oración, ayuno del teléfono, ayuno de ese lujo que tenemos, y nos ponemos a buscar a Dios por aquella pasión que Dios nos dé para orar por ellos, hermanos. Quizá lo que nos falta hoy en día, hermanos, es que tenemos una iglesia sin pasión. No hay una iglesia con pasión. Una iglesia que tenga una pasión por aquello que apasiona al Señor, hermanos. Aquellas cosas que a Dios lo hacen llorar, como Cristo lloró por Jerusalén, lloró por su pueblo. Él lamentó a las ovejas descarriadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos quizá comenzar pidiéndole a Dios, Dios, dame una pasión para poder, como Daniel, tener una razón de luchar un gran conflicto en esta vida, porque vale la pena luchar por una causa la que Dios honra, hermanos. Nos falta la pasión. Estaba pensando cómo podemos aplicar el mensaje, y me voy a saltar ya a la aplicación porque encaja aquí. Y estaba yo pensando, hermanos, hay que tener una pasión e interceder por nuestros hijos y su salvación. Nuestros hijos no son salvos automáticamente, nacen como todo ser humano. La Biblia dice, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. La Biblia dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, porque como todos pecaron. Nacen pecadores, hablando mentiras, y Dios nos dio una pasión por su salvación, hermanos. No solamente nuestros hijos, pero nuestros nietos y bisnietos, algunos que ya están más canosos que yo. Orar por ellos y que Dios nos dé esa pasión, hermanos, para estar dispuestos a luchar un gran conflicto. Porque cuando tú te pones a orar por la salvación, se llame de hijos, se llame de nietos, se llame de la gente del país del continente africano o del país de España, automáticamente vas a entrar a un conflicto. Porque el diablo se va a oponer a toda esa oración. El diablo no va a querer que nadie interceda por las almas. Y hermano, el enemigo, el diablo, siempre está tratando de desanimar la oración, porque él sabe que en la oración Dios siempre gana, hermanos. Cuando oramos, Dios siempre gana. Y aquí parece en este libro, no tengo tiempo de ver cada versículo, pero aquí parece en este libro que el enemigo, el diablo, está trabajando. Nota lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es, el enemigo, el diablo, sus principados, sus potestades, sus huestes espirituales de maldad estaban oponiéndose a la oración de Daniel. Versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Vamos a adelantarnos, versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esto es, hay una lucha, hermanos, por el pueblo de Israel. Usted puede ver esta lucha, se encuentra también en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12, y ya voy a terminar con esto. Apocalipsis 12, ya lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, en el versículo 1, aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de estrellas. Habla de Israel, hermanos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón, Satanás, el mismo Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los demonios, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Vemos cómo el diablo luchó, hermanos, Cristo, y hasta los niños de 2 años para abajo fueron matados todos por Herodes. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, hablando de Cristo, el Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Aquí hablamos de la gran tribulación, a la mitad de la tribulación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Después hubo una ¿qué, hermanos? Gran batalla en el cielo. Y otra vez Miguel, que es el arcángel, el principal, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, hermanos. Y luchaban el dragón y sus ángeles, los demonios. Pero no prevalecieron, gloria a Dios, hermanos. Ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. El diablo va a pelear, hermanos, y va a pelear y va a pelear. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo y él va a tratar de hacer el mayor daño posible, luchando la batalla contra los hijos de Dios. Anoche me senté, llegué al instituto, me senté y empecé a ir a buscar en YouTube algo que ver, y encontré, hermanos, un documental de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados fueron a pelear finalmente contra Hitler, y para poder liberar a Francia y todos los países que estaban pues ya bajo dominio nazi. Y empezaron a llegar los aliados y a replegar a los nazis hacia Alemania. Hicieron una línea de contención como de más de 1000 millas, y tenían los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, varios otros países, esta línea de contención. Y Hitler, haciendo un último esfuerzo desesperado, mandó todas sus fuerzas y produjo los más tanques que pudo, como una misión suicida para terminar con los aliados y hacerlos hacia atrás, volver a regresar a su dominio. Era una misión suicida al punto de que él estaba delirando que tenía victoria cuando los ejércitos nazis estaban siendo desgajados y deshechos por los aliados. Pero él seguía pensando, todo va bien, sigan luchando, no se retrocedan, sigan adelante. Y los soldados diciendo, por favor, tenemos que retroceder, nos van a matar. Y así el diablo está, hermanos, desesperado, sabiendo que le queda un poco tiempo, sabiendo que él tiene que destruir lo más posible. Pero los hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, luchar la buena batalla de la fe. Luchar, hermano, por aquello que Dios quiere que tengamos una pasión. Y la pasión de Dios no es, hermano, el fútbol, ni el trabajo, ni tu trabajo. La pasión de Dios, hermanos, es su voluntad, su gloria, las almas, que las cosas eternas. La palabra de Dios, esa es la pasión de Dios. Ahí está su pasión. Y es donde el creyente tenemos que despertar y pedirle a Dios, despierta una pasión para yo poder ser como Daniel, imitar a mi Señor Jesucristo, tener una razón de orar, buscar al Señor y ver que cuando yo oro no estoy solo. Dios tiene a sus ángeles que me ayudan, me auxilian. Él va a luchar contra los enemigos de mi alma y de este mundo, hermanos. Hay una ilustración, la compartió el hermano Ezequiel Salazar hace muchos años, que me quedó grabada, y él decía que a veces las iglesias no vemos lo que está pasando sobre nuestros techos. Y él decía que mientras las iglesias están aquí congregadas y estamos tratando de predicar y de obedecer al Señor, hay una lucha allá arriba, hermanos, entre ángeles malos y ángeles buenos, tratando de luchar para ganar control y el destino de una iglesia, para devorarla, destruirla. Y no lo vemos porque la lucha no es contra carne y sangre, pero, hermanos, está sucediendo quizá ahora mismo mientras estoy hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, hermano?
recordar que somos columna y baluarte de la verdad y tenemos que luchar esa buena batalla. Nos lleve un tiempo de ayuno, de teléfono, de comida, de lo que usted quiera ayunar, pero buscar al Señor de una forma especial y tener, hermanos, una sensibilidad para que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar luchando para que Dios nos dé victoria, hermanos? Amén. Porque el diablo tiene fortalezas en nuestras vidas, a veces en nuestras familias, a veces en nuestras iglesias, pero Él quiere destruir esas fortalezas por medio del poder de Dios, hermanos. Amén. Quizás son 5 semanas, quizás son 21 días, quizás son 5 años, quizás son 10 años, pero la verdad es que el Señor siempre gana, hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad de leer y estudiar Daniel capítulo 10, que nos habla de la lucha espiritual y de la oración de Daniel y esa batalla que él sufrió y padeció. Señor, gracias porque lo usaste y porque Daniel fue un guerrero, aunque ya era un ancianito, Señor, en nuestros términos de 80 y tantos años, pero él era un guerrero de oración. Dios, ayúdanos y perdónanos porque no tenemos a veces ese deseo de pelear. Señor, queremos luchar a nuestra manera, a nuestra forma, y a veces no es tu manera, Señor. Ayúdanos a luchar usando las armas espirituales. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a tener una pasión por Cristo, por las almas y por tu palabra, y a buscar, Señor, tu rostro, y ayúdanos a prevalecer en oración como la viuda. Ayúdanos, Señor, a orar sin cesar, como tú dijiste en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos este recurso espiritual tan poderoso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.